Mañanísima, ya comienza. Buenos días. Bueno, con malas noticias, la verdad. Buenas por un lado porque para los padres, las madres que estaban buscando estas chicas, estas niñas, voy a decir, una de ellas tenía 14 años, me vas a decir, Nacho, vos, encontraron, pero las encontraron muertas. Estaban buscando. Contame bien la historia. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Carmen, porque buen lo día. contás mejor vos y estamos viendo imágenes. Sí, lo que estamos viendo, alguien pudiera decir, bueno, acá estamos en Paraguay, estamos en la frontera brasileña, estamos en el litoral del país, estamos en Rosario. No estamos ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Rosario. Lo repetimos insistentemente cuando damos las noticias. El narcotráfico ha penetrado en la Argentina de una manera tremenda. Antes se decía, Argentina es un país de tráfico. Argentina hace años que es un país de tráfico, de consumo, de producción de droga y de comercialización hacia el exterior Te del puedo país. hacer una pregunta. ¿Y por qué no se hablaba como hablamos ahora hace años? Vos decís, hace años pasaba Sí. esto. ¿Y por qué hace años no se hablaba? Sí, porque por cuestiones políticas y porque siempre se focalizan en lo que pasa en Rosario. Pero el narcotráfico está en todo el país. Claro. El narcotráfico está en la capital federal, está en el Gran Buenos Aires, está en Rosario, está en Córdoba, está en Mendoza, está en Paraná, está en Chubut, ¿Dónde es está esto? en todos lados. Esta es una zona, Carmen, por eso puse a propósito el ejemplo de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, porque esto es como una especie de triple frontera. Ah, Es una zona muy particular que está sobre todo en el partido de La Matanza. Hay un río que si ustedes en este momento pudieran mirar un mapa en el Google o en un mapa de papel y mirarlo desde arriba, van a ver un enorme río que pasa por el medio de un lugar muy importante para la Argentina, porque La Matanza es el lugar más poblado de la Argentina y de mayor extensión geográfica. Y es un lugar conflictivo por excelencia, con una gran pobreza y además con gobiernos, sobre todo peronistas, que se han apoderado de La Matanza desde hace muchísimos años y que siguen ganando y que nunca le dan soluciones de fondo. De hecho, La Matanza hoy tiene lugares que desde el punto de vista de la seguridad son insoportables. Te digo, Villa Madero, Villa Luzuriaga, La Ferrer, Ramos Mejía, lugares esto fue en La Ferrer. Vos me estás diciendo peligrosísimos. mucha pobreza. Mucha pobreza. Y yo te pregunto, ¿y hay villas cerca? Sí. La gente vive en villas. Mirá, yo este lugar lo conozco perfectamente, entro a estos lugares. Ah, ¿entraste ya? Sí, he entrado muchísimas veces desde el año 1995, así que te puedo contar lo que Guau. quieras. Para mí es nuevo. Bueno, Ahora, ¿por qué aparecen y cómo? ¿Y cómo se enteraron? Contame Mirá. todo, quiero saber. Estas dos niñas, porque una tiene 14, ¿la otra? Hace 14 días empezó una situación angustiosa. Lo que se hace habitualmente cuando desaparece una persona, se abre un expediente por la búsqueda de paradero, ¿no? Entonces, se hace una apertura de búsqueda de paradero, la familia hace la denuncia en La Ferrer, empieza a buscar a la policía de la provincia de Buenos Aires, se empieza a complicar la situación, empiezan a llamar a bomberos, rastreadores con perros, se incorpora la Policía Federal, se incorpora la Prefectura Naval porque hay zona de río y empiezan a hacer todo este tipo de operativos cuando se dan cuenta que estaban actuando en un territorio narco. De hecho, parte de estos policías que vos ves acá, vas a ver que llevan gente detenida. ¿Por qué? Porque en el medio de esta investigación estaban buscando una banda narco que operaba en ese lugar. Yo leí así, estaban buscando a 3 Sí. narcos y aparecieron 2 muertos. Sí. Estaban Dos buscando chicas. a una banda narco, la banda narco operaba en este lugar, la banda utilizaba botes y gomones para moverse por el río y para pasar de un lado a otro. ¿Cerca de dónde está, por ejemplo, Mirá, para pasar? esto ¿Pasan la está- droga Esto cerca? está en la zona de La Ferrer. Hay un cruce de arroyos, uno de los arroyos es el Don Mario y el otro es el río Matanza. Es una zona, Carmen, para la gente que no lo conoce. Este lugar es como si estuviera en la provincia de Corrientes, Sí. porque el lugar hay el río, que es el más importante, hay algunos arroyos, Sí. hay lagunas, hay bañados, Pero hay veo mucha vegetación, tosqueras. parece una selva. Por eso mismo, hay mucha vegetación. Mucha. Hay mucha arboleda. Sí. Y a ver, no estamos tan lejos de la capital federal. Está muy cerca de aquí. Claro. Está a kilómetros de la capital federal. Pero lindero ¿a qué? ¿A qué país, por ejemplo, puede llegar
Por eso A te ver, digo, es una zona... Los narcos a trabajar con un país limítrofe, cercano. Sí, el tema es que, ¿Cuál? a ver, vos tenés, Carmen, narcos argentinos, narcos paraguayos, Sí. narcos peruanos, Claro. ya se han infiltrado hace tiempo los mexicanos, los colombianos, ya en la Argentina, en la zona de la Triple Frontera, tenés el Comando Capital, que es un grupo armado muy peligroso, te diría yo prácticamente paramilitar, que está metido en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, en el tráfico de ¿No lo pudieron personas. limpiar? ¿No pudieron limpiar a esa gente? Bueno, Es- vamos a las chicas que me Mirá, interesan. en el caso de- ¿Cómo de- empezó todo? mirá. Los padres, cuando vieron que no aparecían, ¿hicieron la denuncia? Sí, hicieron la denuncia, empiezan a buscarlas. La ¿En chica, qué época la denuncia? ¿En qué Mirá, fecha? fue el 28 de agosto. 28 de agosto. 28 de agosto. La chica más grande, la de 28 años, es Vanessa Alejandra Lachmaniuk. Y la de 14 años, Ayelén Benítez Medina. Empiezan a buscarlas, empiezan a buscarlas, empiezan a buscarlas, hasta que en un momento encuentran los cuerpos en la zona de la confluencia de esos dos arroyos. Con respecto a esto te quiero marcar una cosa, Carmen. La autopsia, le cuento un poco a la gente. Claro, la yo autopsia, recién le decía a los chicos, hay que esperar la autopsia. A ver. la autopsia ya dio algunos elementos. La autopsia, a ver, para explicarlo un poco de manera sencilla, pero con un poco de protocolo pericial. La autopsia empieza siempre en las escenas del crimen o en las escenas del hecho. La autopsia interviene un médico legista, ve algunas circunstancias, hace un informe y luego la autopsia se completa en la mesa de autopsia, en la morgue. Amor, La autopsia te da 3 parámetros. Lo primero que te da es la data de muerte, es decir, cuándo murió la persona. Pero la data de muerte no es precisa, es corregible. A veces no es precisa según cuánto tiempo hace que está en el Claro. agua. Estaban en el agua. Estaban en el ¿Cuánto agua. tiempo? Porque el cuerpo empieza a descomponerse. Totalmente. La autopsia te da la data de muerte, Carmen, es decir, cuándo, 4 horas hacia adelante, 4 horas hacia atrás, pero lógicamente impacta el ambiente. No es lo mismo un cuerpo enterrado, Sí. que se conserva durante 8 semanas, un cuerpo en el agua que se conserva durante 2 semanas, o un cuerpo al aire libre que se desintegra en una semana. Y además impactan los cambios de temperatura, los cambios de Sí, humedad, sí, sí. la flora, la fauna. ¿Y qué son los datos que tenés? Bueno, Pocos, creo los que datos tenés. son los siguientes. Mira, la data de muerte da que las mataron el día de la desaparición. Ah, El mismo día que hace desaparecieron, bastante, entonces. las mataron, el 28 de agosto. Vanessa, la chica de 28 años, sí. tiene un tiro en la frente, con un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Eso qué es? Fusilamiento. Por ejemplo, hacer arrodillar a una persona, proyectar y el un arma disparo, bien cerca. el arma cerca. Si el arma está pegada al cuerpo, el arma apoyada, eso se llama signo de Benassi. Vos te vas a encontrar con una estrella. Si el arma no está apoyada y está cerca, hay otra apertura, otro ingreso de la bala que se llama mina de Hoffman. Cuanto más cerca esté el arma, vos vas a encontrar fuego, vas a encontrar ahumamiento de la pólvora, granulación de la pólvora, y cuanto más lejos haya sido el disparo, pasando los 90 centímetros, tenés menores elementos. Estas chicas tenían, Vanessa un tiro en la frente con un orificio de entrada y salida, es decir, entró y salió, y Ayelén tenía 3 disparos en el cráneo. El fiscal, lo conozco mucho, el doctor Carlos Arriba, trabaja muy bien, es un fiscal de homicidios, ha dicho, esto es un homicidio agravado, hubo violencia de género, hubo uso de armas, pero hay que tener en cuenta la trama del narcotráfico que hay detrás. ¿Qué significa esto? Que lo que se sospecha es que las chicas eran consumidoras, fueron a comprar drogas, hubo una discusión con los vendedores y las terminaron matando. Las terminaron matando. Mientras todo esto se desarrollaba, Carmen... ¿Hubo abuso? Dijiste, la violaron. Abuso sexual hasta ahora no se comprobó, pero voy a aclarar una cosa. La autopsia te da la data de muerte cuando el mecanismo, que en este caso son los balazos, Sí. y la causa de muerte, lógicamente, un paro cardiorrespiratorio. Sí, claro. Deja de funcionar el cerebro, el corazón, los pulmones. Ahora, esto que estamos viendo acá y que estamos complementando es la investigación de narcotráfico que se venía desarrollando paralelamente. Claro. En esta investigación estaba la DDI de La Matanza, la Policía Federal y también la Fiscalía del doctor Fernando Garate. Los policías, cuando estaban recorriendo esta zona, casi los matan. Los recibieron a balazo los narcos. Ah. Es decir, Una zona
¿Qué quiero decir? Impenetrable. Cuidado. No se puede meter uno ahí. Es decir, los periodistas que hoy tienen que hacer esta cobertura, Sí, cuidado, claro. cuidado, porque la policía fueron baleados a la altura de la calle Rizo Patrón. Ah, Le tiraron a la policía, no alcanzaron a matar a los policías detuvieron a 3 hombres por tentativa de homicidio, por portación ilegal de armas y por tenencia de droga. Los detenidos son Lucas Colo Romero, ese era el narco más importante que manejaba el lugar, Alan Almada y Carlos Ábalos, que son los dealers que trabajaban para el narco. ¿argentinos son? Todos argentinos. Y en el medio de todo esto, como vos bien decías, Carmen, aparece el cuerpo de una de las chicas. Acá están los detenidos, mirá, acá están los detenidos. Sí, sí. En el medio de esta investigación aparece el cuerpo de una de las chicas y a los 5 kilómetros aparece el cuerpo de la otra. ¿Por qué? ¿Pero en el agua o fuera del agua? En el agua. ¿Por qué? Porque depende la corriente del agua y depende los cambios climáticos que ha habido en las últimas horas. Depende el ¿Cuánto tiempo hace que estaban muertas? 28 de agosto. ¿Pero cuánto tiempo entonces? Decime, ¿2 semanas? ¿Cuánto? Y son 14 días. Y la descomposición. Bueno, yo ¿cuál? te cuento esto, Carmen. Porque le es difícil al forense hacer. Se hace. Se hace, Se pero. se hace, porque vos tenés el cuerpo, cuando una persona muere, y cuando la persona muere lo primero que pasa es, primero el cuerpo empieza a endurecerse, Sí. después se produce una Rigor mortis. se produce una deshidratación, Sí. después lo que se produce es la aparición de livideces, que son Se como hincha. manchas de sangre. Y además se hinchan mucho. Claro, las manchas de sangre, a vos las manchas de sangre que aparecen, que a partir de las 4 o 6 horas empiezan a quedar fijas y a las 9 horas están fijas, vos te das cuenta si a un cuerpo lo mataron boca abajo, Ay, mirá si vos. lo pusieron boca arriba, de cúbito dorsal, de cúbito ventral, lateralizado, y a partir de ahí tenés que empezar a hacer todo un estudio, porque el cuerpo empieza a cambiar la temperatura, empieza a inflamarse hasta que el cuerpo explota. Por eso los cuerpos que están en ¿Y el el agua no ayuda? ¿Empeora? Bueno, lo que pasa es que los cuerpos, cuando un cuerpo está en un lugar cálido, Sí. se produce la corificación. Es como si vos tocaras una cartera de cuero. Sí. Cuando está en el agua, se produce la saponificación. El cuerpo es como si ustedes metieran un jabón adentro del agua y se desintegra. Claro. Y cuando está en un lugar muy seco durante mucho tiempo, es la esqueletización o momificación. Qué En doloroso para los padres esto que Claro. estás explicando, porque la verdad, las chicas quizás murieron en el acto. Sí, murieron en el los acto, impactos de bala. tiraron los cuerpos al agua y los cuerpos posiblemente hayan ido al fondo del río y cuando se produce todo el proceso de desintegración del cuerpo y el cuerpo se inflama como si fuera un globo y explota, Va a la el cuerpo superficie. sale a la superficie en línea de flotación, en la posición que yo me pongo ahora, el cuerpo sale hacia arriba y por el desplazamiento de la corriente del arroyo se genera un desplazamiento por el río y depende qué elemento amarró el cuerpo. Por ejemplo, una rama, un alambre, algún tipo de obstáculo puede haber amarrado un cuerpo y el otro quizás no. Claro. Todo esto son cuestiones científicas. ¿Mm? ¿Y cómo fueron ahí? ¿Alguien tuvo que...? Fueron a comprar droga, esa es la hipótesis No, pero inicial. ¿cómo fue la policía? ¿Cómo los encontraron? Y la Alguien policía tuvo hace trabajos de inteligencia. Alguien tuvo que hablar, Hace ¿no? trabajos de inteligencia. Alguien habló. Y hablando de hablar, por favor, yo sé que la mesa quiere... Estamos por charlando favor, mucho una de este pregunta, tema. Ustedes. sí, porque no yo podemos quería escuchar a creer- Nacho por cómo Sí, cuenta sí, las cosas. Pero ¿viste? para que siga contando Nacho, lo que te quiero preguntar es, ¿los asesinos entonces sabían que los cuerpos iban a aparecer? Si vos contás que este es el sistema que después Sí. flotan. Entonces, pienso en el caso Logan, que rastrillaban en el río, si Logan hubiese estado ahí, ¿también se hubiese encontrado el cuerpo? Claro, lo que pasa que, a ver, los criminales, Steffi, se dividen, otra vez le dije Sofía. Sí, ¿Quién será, sí. Sofi, en tu teléfono? Me intriga. No, mucho. Vamos a revisar el teléfono. Es un nombre que me lo confundo muy habitual. Sí. A ver, Steffi, te digo, mira, los criminales se dividen en 2 grandes grupos. Hay Sí. criminales que son organizados y hay otros que son desorganizados, por lo tanto son profesionales o menos profesionales. Hay criminales que gozan del proceso y hay otros que gozan del acto. En este caso, evidentemente, no son criminales profesionales y no gozan del proceso, sino del acto. Tuvieron un conflicto con las chicas, Pero las no les importó ejecutaron, porque ni siquiera las hicieron nada mataron para y las desaparecer. tiraron al río. Claro.
El caso Loan, tiene lo que dice Steph. Lo que dice Steffi también tiene que ver con esto. Que si hubiese estado en el agua... Totalmente. Lo que pasa es que cuando vos tirás un cuerpo al agua y vos pones un perro rastreador, Sí. la mayoría de la gente cree que al tirar un cuerpo al agua el perro no lo rastrea. Sí lo rastrea. ¿Sí? Porque lo que pasa es, empieza a haber sustancia cadavérica. Ah. Y la sustancia cadavérica es perfectamente percibible por el olfato del perro, porque el perro tiene 200 veces el olfato que tiene el ser humano y por lo tanto detecta la sustancia cadavérica expandida en muchísimo los perros distancia. anduvieron Ahora, por Nacho, ahí, también el cuerpo de un niño también, como hemos visto en muchos casos, por eso están los buzos tácticos, puede ser tirado al río de cuerpo de un niño o de un adulto, con un peso, con una Claro. piedra Claro. o con algo. Ahí no Exactamente. aparecería. Sí. Mi pregunta es, ¿vos crees que No estas les chicas podrían haber llegado a ser mulas? Digo, muchas veces por la necesidad de laburar, se captan menores O y por la chicas... necesidad de tomar No, la droga, de laburar también, O sea, a veces Carmen. cuando sos consumidor... Claro, no, Sí. no tienen trabajo y aceptan esos trabajos de trasladar la droga de un lado al otro y tal vez por saber algo de más, ¡pum!, ejecución y se termina. Sí, esa es la otra trama de la investigación. Lo que dice Lucas es totalmente atendible. Por eso ahora va a empezar un desafío para la investigación, para comprobar qué fue lo que pasó. Porque, a ver, Claro. lo peor que hay que hacer en una investigación es casarse con una hipótesis. Lo dijimos 500 veces en el caso Loan, como lo hemos dicho en el caso Nisman y otros más. Sí. Acá yo abro el abanico, ¿no? Y atiendo muy bueno lo que plantea Lucas. Yo abro el abanico. Eran consumidoras y fueron ese día a consumir, tuvieron un conflicto con los narcos, no tenían el dinero que necesitaban, etcétera, las mataron. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis, son chicas que, además de consumir, como dice Lucas, por ahí eran usadas por este grupo narco y las mataron porque los traicionaron, porque no les gustó algo, etc. O se quedaron en la plata, o no hicieron la entrega. Exactamente, esa es otra posibilidad. Otra alternativa que yo no descartaría, sabían demasiado. Claro. Sabían demasiado y en un momento alguien dijo, che, saben demasiado, y así sucesivamente. Es decir, ahora empieza toda una trama de saber qué fue lo que pasó. Aclaro un punto. Estos detenidos por la causa de narcotráfico, no se sabe si son los asesinos de ellas. No. Porque había dos causas que iban de manera paralela. Una causa por esta banda que operaba en el río y otra causa se abre con la aparición de los cuerpos. Porque hasta ahora estaban buscando 2 chicas perdidas. Sí. Ahora ya no son 2 chicas perdidas. Ahora está lo que se llama en criminalística la muerte violenta. La muerte violenta más típica es el homicidio agravado. Acá tenés un homicidio agravado, 2 personas ejecutadas, con disparos en la cabeza, cuerpos descartados. Podés tener escenarios primarios y secundarios, porque el río no es el escenario primario. A estas chicas las mataron en otro lugar Y la tiran al río. y buscaron Nacho, un escenario secundario. Sí, Siempre sí, los sí. criminales buscan descartar lo que los compromete. En este caso, que los comprometían los cuerpos. Claro. Entonces, Sí. lo descartan. Sí, uno, Fede. uno piensa también en los casos que vos contaste, que fuimos contando y enterándonos periodísticamente también, que pueden tener algún punto de contacto. Vos cuando abriste ese abanico de hipótesis, otra posibilidad es que sea un mensaje entre bandas. Viste que a veces entre las bandas Sí. se tiran muertos por todos lados. Claro. Pues es que a mí, la verdad que te provoca escalofrío, pero no porque no lo sepamos, esto pasa todo el tiempo. Pero no hace tanto el gobierno agitó bandera respecto de lo bien que estaba la situación en Rosario, cómo había cambiado. Y viste que nosotros sacamos el foco de Rosario, pero este tipo de cosas no dejan de pasar, porque la violencia que contamos respecto a las bandas narco en Rosario, pelea entre bandas narco, policías en el medio, justicia, todo. Que baje un poco la intensidad de Rosario no significa que esto vaya desapareciendo. Pero lo dijo Totalmente. Nacho al Sí. principio, Al es en todo el país. Fede. Exactamente, yo te diría al contrario, las bandas lo que hacen Sí. es en algún momento bajar la intensidad, llamarse a silencio y operan fuertemente en otros lados, como pasa acá. Totalmente. Pero no significa que no estén más los de Rosario. Totalmente, tampoco. totalmente. Agrego algo que tiene que ver justo con lo que dice Fede. Ayer habló Amalia Granata, es funcionaria por Sí. Santa Fe, y cuando se le pregunta por qué ya nos olvidamos de Rosario, por qué se corre el foco de Rosario, ¿es que se fueron las bandas? No. Y ella dijo algo muy interesante, que es pregúntense por qué ya no se pelean entre ellos. ¿Hubo un acuerdo? Sí. ¿Hubo una división de zona de acá para acá vos y yo no me meto Se y de acá unieron. para acá? Los une el espanto. No se unen, se separan, pero se delinea
un lugar hasta dónde va cada uno, se negocia y no se matan más entre ellos. Hasta que uno cruza el límite y la cosa se pudre de nuevo. Claro, ¿no? pero pareciera que están bien. desbaratada la banda y no, al contrario, se delimitó Se el organizaron, territorio. entonces, Exactamente, Nacho, esa es la palabra. Quiero preguntarle a Nacho algo, volviendo al tema de los cuerpos de estas chicas. En el estado en el que están los cuerpos, por haber Sí. estado en contacto con el agua tanta cantidad de horas, ¿se puede determinar si además del tiro y lo que contaste, hubo algún tipo de abuso Sí. sexual? Claro. Sí, se puede determinar. Pero todavía no tenés... No, todavía no, noticias. porque, a ver, la autopsia, como les decía, da 3 datos muy genéricos. Después se pasa a un segundo capítulo de la historia, que para mí siempre es el capítulo más interesante, que son los estudios complementarios. Los estudios complementarios, por ejemplo, se hacen estudios histopatológicos, por lo tanto se hacen estudios de tejidos internos, órganos, se hacen estudios toxicológicos. Se trabaja con pool de vísceras, que son extracciones de órganos internos del cuerpo, donde uno puede medir el nivel de toxicidad y puede encontrar trazas de cocaína, de marihuana, de pasta base, de metanfetaminas, de alcohol. Se hacen informes de entomología. La entomología es comprobar cuál fue la fauna cadavérica que actuó en el cuerpo. Por lo tanto, la fauna cadavérica de un departamento no es la misma fauna cadavérica que un terreno, no es la misma fauna cadavérica de un río. Por lo tanto, el estudio de la fauna cadavérica del cuerpo de las jóvenes asesinadas me va a permitir a mí saber, como investigador, dónde estuvieron los cuerpos o cómo fue el comportamiento de la fauna en el Pero así huellas y esas sucesivamente. cosas difíciles de encontrar. Sí, se puede trabajar desde el punto de vista forense Sé muchísimo. que se busca debajo ¿Pero de el las agua uñas. modifica ese tipo de huellas Ah, de alguna buena manera? pregunta. No, el agua, lógicamente, esta agua está totalmente contaminada, está podrida, tiene un impacto sobre el cuerpo, pero a nivel pericial, en la autopsia y con los estudios complementarios se puede Bueno, traer ojalá información puedan valiosa. encontrar los asesinos de Sí, estas totalmente. dos mujeres Terrible esta historia, tan jóvenes, Terrible. una niña, Sí. 14 años. 14 años, 14 y 28. Una